están, se ha conectado desde México, desde la UAM. Están los compañeros conectados, entonces vamos a iniciar esta conferencia. Ok, listo. Dejamos la información para darla al final, porque de pronto hay algunos otros. ¿De acuerdo? Listo, perfecto, profe. Me parece bien. Bien, bien. Y en la Universidad del Quindío están... Aquí estamos todos, aquí estamos Ok, listo. los que queremos estar. Ok, listo, perfecto. ¿Sí? Ok, bueno. Pues acá nosotros, yo estoy con una estudiante, con Jennifer, y más adelante creo que viene también a acompañarnos un profesor de acá de la institución. Entonces, pues para todos, muy buenas tardes y pues entonces, no sé, profe, si va a hacer alguna introducción o presento directamente la presentación. Pues mira, si quieres, pues a mí me hubiera gustado que hubieran estado todos para que estuvieran al tanto de lo nuevo, ¿no? Ok. Entonces, si quieres, haz una pequeña introducción y inicia, ¿no? Y ya la otra información que dejemos a la idea al final, a ver si se ha conectado alguien más para informarles. Listo, profe. Voy a hacer una pequeña introducción sobre Eso. que conozcan acá de nuestra institución. Voy a hablar un poquito sobre lo que trabajamos nosotros acá y inicio con la presentación, si les parece. Sí, sí, sí. Ok. Listo. Perfecto. Bueno. Em, bueno. Entonces, pues como les comentaba, voy a hacer una pequeña presentación de la institución donde laboramos junto con Ana María Pulesio, que es mi esposa. Nosotros pertenecemos al Departamento de Ciencias Básicas de la institución universitaria CESMAC, la cual está localizada en Pasto, Colombia. Pues para las personas que están fuera de Colombia, pues aquí está más o menos la localización. Nosotros estamos, el departamento de Nariño está ubicado en el suroccidente colombiano y este que está acá, grande, es el departamento de Nariño, y Pasto, que es la capital de este departamento, está localizada en el suroriente. Nuestra institución universitaria está en el centro de la ciudad. Esta es una institución muy pequeña que pues la investigación acá está apenas iniciando. Nuestro grupo de investigación en el departamento se llama Sigma. Acá trabajamos diferentes líneas de investigación. En el caso mío y con Ana María estamos trabajando la parte del modelado matemático en epidemiología y también en otras ramas de la ecología y también en la parte de ingeniería. Algo de ingeniería también lo estamos trabajando, ¿no? Está también la parte de los métodos numéricos. Algunos profesores trabajan en la parte de optimización estocástica. Nosotros trabajamos algo de optimización continua y también trabajan la programación lineal y la no lineal. El grupo de investigación, en el grupo de investigación no solo estamos matemáticos, también hay físicos, químicos y en este momento entró un biólogo. Bueno, eso era lo que les quería comentar acá. Pues estamos iniciando y estos eventos pues lo vemos muy importante para nosotros para
para así poder hacer contactos y pues de pronto si alguien está interesado en trabajar con nosotros, pues con mucho gusto estamos nosotros con las puertas abiertas para trabajar. La presentación que les traigo es sobre un modelo matemático basado en un sistema no suave, o como la traducción que aparece del título, es un sistema suave por partes, ¿no? Entonces, de pronto la temática es un poquito diferente a lo que habitualmente venimos trabajando, entonces voy a hacer una pequeña introducción de unos preliminares matemáticos sobre la temática de sistemas no suaves, antes de mostrar el modelo de control del dengue, ¿no? Entonces, inicialmente, en la primera parte de esta presentación les voy a hablar algo muy rápido de la enfermedad del dengue, solo para entrar en el contexto. Seguido voy a mostrar preliminares matemáticos. Luego, después de los preliminares matemáticos, entonces muestro el modelo que se trabajó. Y por último, el análisis numérico de ese modelo ajustado a los datos reales, que es un modelo de control en la cual se encontró una bifurcación que nos pareció interesante porque pues esta bifurcación no aparecía en la literatura. Bueno, entonces sobre la enfermedad del dengue, pues se conoce que principalmente es causada por la picadura primero por el virus, el cual es transmitido a los humanos por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Entonces es importante resaltar que para este virus existen 5 serotipos, y cuando una persona es picada con un serotipo, se recupera permanentemente de ese serotipo, pero solo en forma temporal contra los otros. Nosotros para el modelo lo que se trabajó fue en el seminario anterior yo les había mostrado un modelo grande de 9 ecuaciones diferenciales, el cual, haciendo un análisis cualitativo, se logró reducir a un sistema bidimensional. Entonces acá lo que vamos a trabajar en el modelo que voy a mostrar es un modelo bidimensional, donde la primera variable de estado me va a representar la proporción de personas sanas y la otra variable de estado es la proporción de personas infectadas. Entonces vamos a aplicar un control, que ese control va a medir la efectividad del control biológico que trabajé. Quiero resaltar que pues es el último resultado de mi tesis doctoral. Entonces, como la tesis doctoral la trabajé con el control biológico por la bacteria Wolbachia, entonces acá el control está direccionado hacia la efectividad de ese control biológico. Bueno, más adelante, cuando muestre la transparencia, ya entro en detalle sobre la parte del modelo y el control. Antes de ello, entonces, voy a iniciar con unos breves preliminares matemáticos acerca de los sistemas no suaves. Entonces, para eso pues me tomé el atrevimiento de tomar las diapositivas de Kuznetsov, que es el propulsor de esta teoría. Entonces, del paper que trabaja sobre la bifurcación en sistemas planos. Entonces, ¿qué es un sistema no suave? Antes de ello, qué pena, aquí hay para quienes estén interesados en abarcar esta parte de los sistemas no suaves, estos son algunos referentes teóricos donde podrían ustedes revisar esta teoría.
sobre la parte de los sistemas no suaves y lo que son bifurcaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se estudia en este caso? Entonces, en los sistemas suaves, llamémoslo, los sistemas dinámicos que hemos trabajado, entonces nosotros consideramos que el campo vectorial no tiene, todo tiene un flujo continuo. Entonces lo que se va a considerar acá es que ese campo vectorial, supongamos que este conjunto que estoy señalando es el campo vectorial donde está definido, que define el modelo matemático. Entonces lo que voy a hacer es dividir esto en dos conjuntos. Entonces al primer conjunto lo voy a llamar F1 y el otro conjunto F2. Entonces son dos campos vectoriales, pero en sí es el mismo modelo dividido en dos partes. A esta frontera que divide a los dos conjuntos se le llama la zona de conmutación, que la vamos a representar en esta presentación por la letra sigma. Entonces, como podemos observar aquí en este gráfico, el campo vectorial, el que está en color verde, en este caso, en este ejemplo hipotético, está apuntando hacia abajo. En el caso del azul, está apuntando en otro sentido. Entonces, ¿qué va a pasar? Si una solución llega a pasar por sigma, una solución con condición inicial empieza en el campo de color verde, entonces sigue estos vectores tangentes, sigue esta dirección, pero cuando llegue a la zona de conmutación, entonces aquí cambia de dirección la solución. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando atraviese sigma, precisamente en ese punto donde atraviesa, la solución ya no es diferenciable. Entonces, lo que se quiere analizar es las soluciones de los modelos cuando atraviesan esa zona. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros teníamos inicialmente un sistema de ecuaciones x' igual a f de x. Entonces, lo que hemos hecho es dividir el sistema en dos sistemas. El sistema x' igual a f1 de x y el sistema x' igual a f2 de x. ¿Y cómo los dividimos? Pues vamos a definir dos zonas, la zona S1 y la zona S2. Entonces, si x, que es la variable de estado, está en la zona S1, entonces la dinámica está definida por el campo vectorial F1. Y si está en la zona S2, está definida por el campo vectorial F2. En este caso, se va a definir una función h que depende de la variable de estado, que es un gradiente, el cual es no nulo, es una función h cuyo gradiente no nulo. ¿Y quién es ese vector gradiente? Ese vector gradiente es un vector gradiente, de la función h, que cuando h se anula nos da precisamente la frontera sigma, en este caso, ¿no? Entonces, sigma está definido por una función, en este caso, como es planar, por una función multivariable de R2 hacia R, de forma que h de x se anule. Ese va a ser sigma. Y la característica que tiene esa función h, la puedo definir de cualquier forma, pero la característica es de que el gradiente de esa función debe ser no nulo. Entonces, cuando h, para todos los x tales que h sea negativo, vamos a definir la zona S1, y para todos los x tales que h de x sea positivo, vamos a definir la zona S2. Para cuando uno hace un análisis cualitativo de este modelo no suave, entonces, aquí hay unas dos cosas importantes de resaltar. Que si la forma como
pasa una solución de una zona a otra zona, es simplemente por cruce sobre la zona sigma, entonces a eso se les llama sistemas conmutados, sistemas en conmutación. Pero si, por ejemplo, como en este caso, el campo vectorial aquí apunta hacia arriba, acá hacia abajo, entonces una solución que esté por sigma va a deslizarse por sigma. Entonces cuando hay un deslizamiento, a esos, o sea, cuando en la zona sigma hay zonas de cruce y zonas de deslizamiento, a esos son los que vamos a llamar sistemas de Filipov. Entonces un sistema de Filipov se caracteriza por tener un conjunto dentro de sigma del cual las soluciones van a deslizar. Bueno, entonces lo que les comentaba, entonces vamos a definir la zona de cruce. Entonces, ¿cómo definimos la zona de cruce? Bueno, acá la teoría, acá nos dice cómo definir una función sigma de x, que es simplemente un producto vectorial, y dependiendo cómo es este sigma de x, vamos a encontrar cuál es el conjunto dentro de sigma, tal que es la zona de cruce y la zona de deslizamiento. Entonces, para definir la zona de cruce, tomamos todos los x en sigma, de forma que esta función sigma minúscula sea positiva. Entonces, ¿cómo definimos la zona de cruce? Lo que hablaba. Entonces, el campo vectorial, por ejemplo, F1 apunta hacia arriba, y si el campo vectorial apunta en la misma dirección, en este caso nororiente, entonces vamos a decir que una órbita, una solución que parta, por ejemplo, de S1 va a seguir esta secuencia, y cuando llegue a sigma va a cruzar a la zona S2. ¿Por qué razón? Porque los vectores tangentes en los dos campos vectoriales apuntan, digámoslo, en la misma dirección, ¿no? Aunque pues la dirección aquí es diferente, pero digamos apuntan hacia arriba. Ahora, si tenemos que este sigma es menor o igual que 0, entonces ¿qué va a pasar? Miren que aquí es la segunda componente de los campos vectoriales, tiene signo opuesto. Entonces un campo apunta hacia arriba, el otro campo apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con una solución? Si una solución empieza en S1, empieza a crecer, pero cuando llegue a sigma, entonces empieza a deslizarse por sigma y entra a la zona de deslizamiento, sigma sub S. Aquí en este caso, pues, ¿cómo se va a mover la solución? Pues se va a mover con la resultante de estos dos vectores, ¿no? Es decir, esta función, que la vamos a llamar en la teoría la función g de x. Entonces esa g de x está determinada también por este sistema, donde g de x se define de esta forma, siendo lambda este resultado, esta operación vectorial que aparece en la parte de abajo. Sobre la zona de deslizamiento, entonces se encuentran unos puntos que son los que se llaman puntos de deslizamiento especiales. Entonces están los puntos singulares. Entonces los puntos singulares se los encuentra todos los puntos en la zona de deslizamiento tales que cumplen esta condición. Este producto punto entre estos dos vectores, funciones vectoriales, me debe anular, teniendo en cuenta que esos puntos no se anulen en los campos, en las zonas S1 y S2. Entonces a eso lo vamos a llamar un punto singular. Un pseudoequilibrio es aquel que está en la zona de deslizamiento y esa función g que había hablado antes se anula. Y de forma, pero que se anula en g y no se anula en los campos vectoriales. Un equilibrio de frontera lo vamos a definir como un x en la zona de deslizamiento tal es que se anula en F1 o se anule en F2. Es decir que si nosotros podemos mirar a x' igual a F1 como un sistema dinámico y x' a F2 como un sistema dinámico, otro. Entonces los equilibrios de esos sistemas dinámicos pues van a ser, y si esos equilibrios están en la zona de deslizamiento, entonces a esos se van a llamar equilibrios de frontera. Los puntos tangentes.
Entonces, los puntos tangentes son aquellos que cumplen esta condición, que este producto, punto, entre cada campo y el vector gradiente se anula, y de forma que no se anule en las zonas S1 y S2. Entonces a eso se les llama puntos tangentes. Por lo general, estos puntos tangentes están en los extremos de la zona de deslizamiento, es decir, el punto tangente divide la zona de deslizamiento con la zona de cruce. Entonces aquí tenemos un gráfico, y entonces un punto tangente puede ser de dos tipos. Puede ser que el punto tangente sea visible, y eso ocurre cuando, por ejemplo, el campo vectorial aquí, esta es la zona de deslizamiento, aquí tengo el punto tangente y acá está la zona de cruce. Entonces, cuando una solución desliza, y entonces, ¿qué va a pasar? El punto tangente, ¿qué función tiene? Que el punto tangente hace que la solución salga de la zona de deslizamiento. Entonces puede ser que de acuerdo a la dirección del campo vectorial se vaya hacia una zona o se vaya hacia la otra zona. ¿Y cuándo está invisible el punto tangente? Cuando tenemos esta situación, que primero hay una zona de cruce, aquí está el punto tangente y acá la de deslizamiento. Entonces en este caso vamos a decir que es un punto tangente invisible. Ahora, cuando uno toma un parámetro, tomamos un parámetro y lo hacemos variar, dejamos los demás fijos y hacemos variar un parámetro, entonces ahí surgen las bifurcaciones. Tal como se estudian las bifurcaciones en los sistemas suaves, que pueden ser bifurcaciones de una dimensión o de codimensión 2 o 3, es decir, de acuerdo a la cantidad de parámetros que haga variar, entonces se definen las bifurcaciones. En este caso, cuando hablamos de bifurcaciones locales de codimensión 1 del modelo no suave, vamos a hacer variar un parámetro, y entonces ahí aparecen varios cambios de estabilidad en el modelo no suave. Entonces, algunas de esas bifurcaciones, las que aparecen en las literaturas, son las que voy a presentar acá, pero voy a hablar solo de algunas de ellas para no hacer tan extenso esta parte preliminar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una boundary focus, ¿sí? Un foco en la frontera. Entonces, ¿cómo es este tipo de bifurcación? Entonces, por ejemplo, si alfa es el parámetro de bifurcación y, por ejemplo, inicialmente el parámetro alfa es negativo, y entonces en los resultados numéricos veo que hay una órbita periódica, este X alfa es un equilibrio, es un punto de equilibrio, pero en la zona 1, es decir, en el sistema suave que está en la parte de abajo. Entonces tengo un punto de equilibrio en S1 que es inestable, y aquí hay un ciclo límite. Acá tengo un equilibrio, un peso alfa, que este se le llamaría el pseudoequilibrio, que está en la zona de deslizamiento, en sigma, y aquí tengo un punto tangente. Entonces, cuando hago variar alfa, hago variar a 0, entonces lo que pasa es de que este equilibrio sube y colisiona con el punto tangente, y eso colisionan en el punto aquí que lo vamos a llamar X0. Y luego, cuando hago variar alfa, desaparece el punto X0. Entonces, miren, ¿qué es lo que ocurre con este equilibrio sobre la zona de deslizamiento? A medida que X se acerque al punto tangente, P de alfa también se va acercando al punto tangente. Y cuando los dos equilibrios colisionan en el punto tangente, desaparecen. Entonces acá ya no hay equilibrios. A este cambio de estabilidad es lo que le llamamos la bifurcación BF1 en este caso. Y así podemos observar otro tipo de bifurcaciones, por ejemplo la BF2, la BF3. Hay diferentes tipos de bifurcaciones de focos. La BF4, que es la que aparece acá. Esta BF5.
Y por ejemplo, esta otra tipo de bifurcación, que es la de tangencia doble. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta bifurcación? Aquí tenemos los dos puntos tangentes, tangente 1, tangente 2, por lo tanto, perdón, por lo tanto, esta es la zona de esta es la zona de deslizamiento y estas dos acá son las zonas de cruce. Cuando hago variar alfa a 0, estos dos puntos tangentes colisionan entre sí en el punto T sub 0 y con eso desaparece la zona de deslizamiento. Y cuando alfa sobrepasa 0, es mayor que 0, ya se quita por completo la zona de deslizamiento y desaparece el punto que me quedó aquí, T sub 0. Ese cambio de estabilidad es lo que llamamos una bifurcación de tangencia doble. Entonces aparecen también varios tipos de tangencias dobles, DT1. Acá está, por ejemplo, una bifurcación DT2. También hay, por ejemplo, colisión de dos tangentes invisibles. Entonces ahora aquí tengo dos zonas de deslizamiento, zona de deslizamiento acá, zona de deslizamiento acá, y aquí tengo la zona de cruce. Entonces cuando alfa pasa a ser 0, colisionan los dos puntos tangentes en T sub 0, y cuando alfa es mayor que 0, ahora me queda también otras dos zonas de deslizamiento y una zona de cruce. Pero en el caso de acá teníamos un tangente invisible y ahora ese tangente ya se vuelve visible. Aquí hay otro tipo de colisión entre dos tangentes invisibles, donde representamos acá una órbita periódica. Hay bifurcaciones de tipo silla-nodo también, que en este caso es la bifurcación pseudo-silla-nodo. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un punto P1 alfa, que es un punto silla inestable, y acá tenemos P sub 2 alfa, un punto estable. Cuando alfa vale 0, los dos puntos colisionan en P sub 0, y cuando alfa es mayor que 0, desaparece, ¿no? Es como la bifurcación silla-nodo que uno trabaja en los sistemas suaves. Bueno, entonces, hecha esa breve revisión, entonces ahora voy a mostrar el modelo que se trabajó en mi tesis doctoral. El modelo es el mismo modelo que había mostrado antes en la presentación del anterior seminario. Este es el modelo suave. Entonces, en este caso, P y Q son las variables de estado, donde P me representa la proporción de personas susceptibles y Q me va a representar la proporción de personas infectadas. Los parámetros que tomo del modelo, está mu, que es la tasa de crecimiento y muerte de la población, la tomamos la misma, por lo tanto estamos tomando una población total constante. Teta es la tasa de recuperación de la enfermedad, y R0, el modelo se ha reescrito en términos de R0, que es el número reproductivo básico de la enfermedad. En este caso vamos a considerar a R0 siempre mayor que 1, con el fin de que estamos considerando que siempre va a haber una epidemia en la región. ¿Dónde está definido el campo vectorial de este modelo? Está definido en el conjunto de interés biológico omega, que en nuestro caso pues es un triángulo en el primer cuadrante, ¿no? Es el triángulo P mayor que 0, Q mayor o igual que 0, P más Q menor o igual que 1. Es este triángulo. Entonces, ¿cómo vamos a definir el modelo con control? Entonces lo que vamos a hacer es, a ese modelo le voy a agregar un control, que ese control es este U, un valor constante. Entonces, en este caso, U me va a representar que la proporción
de infectados que logra reducir el ver aplicado el control, digamos, con control biológico. Entonces, en este caso U también está definido entre 0 y 1. Ahora, ¿cuál es la estrategia de control que voy a utilizar? Voy a tener en cuenta un umbral en la proporción de personas infectadas. Lo voy a llamar zeta. Entonces, si la proporción de personas infectadas que tengo en el tiempo es más pequeño que zeta, no voy a aplicar control. Entonces, U es igual a 0. Y eso va a ser la región S1 del sistema no suave. Ahora, si la proporción de personas infectadas en el tiempo es mayor que zeta, entonces ahí voy a aplicar un control. Entonces el U lo voy a tomar cualquier valor entre 0 y 1, pero que no sea nulo. Y eso lo voy a representar como S2. Noten que el tener U igual 0 aquí, quitando este U, tengo el sistema suave que se había analizado antes. Y si tengo U diferente de 0, entonces aquí ya me cambia la dinámica de las soluciones. Entonces tengo otro campo vectorial. Esta estrategia de control hace que el sistema se vuelva no suave. Y en este caso, cuando Q es igual a C, es lo que vamos a definir la zona de conmutación. En este caso, la frontera del conjunto, del sistema, que es la que habíamos llamado sigma. Bueno, entonces el sistema se me define, puede reescribir de esa forma. F1 si W está en la zona 1 y F2 si W está en la zona 2. El sistema 2 sería el sistema no suave. En este caso, ¿quién es W? Pues es el vector de variables P y Q. ¿Y cómo defino la función multivariable H? La función multivariable H la voy a definir de la forma Q menos zeta. Recuerden que H, cuando se anula, es decir, Q menos zeta igual 0, que me da Q igual zeta, es la región sigma, la zona de conmutación. Entonces, en este caso tenemos que la zona S1 van a ser todos los W en R2 tales que H de W sea negativo. Esto se simplifica como los W en R2 tales que Q sea menor que zeta. S2, los W en R2 tales que Q sea mayor que zeta. Entonces miren que si la solución está por debajo del umbral zeta, entonces la solución significa que está en la zona 1. Y si la solución está por encima de zeta, la solución va a estar en la zona 2. Y sigma va a ser los W en R2 tales que la cantidad, el umbral de personas infectadas es igual a zeta. En este caso, el sistema no suave, el campo vectorial va a estar definido de esta forma. En la zona S1 está definido el modelo suave que había mostrado al inicio, el modelo sin control. Y en la zona S2 es el modelo con control. He dibujado estas flechas hacia abajo porque asumimos que cuando aplicamos control, la proporción de personas infectadas tiende a disminuir. Entonces tiende a llevarlo hacia el sistema S1. Eso es lo que se espera. Y aquí tenemos en la línea horizontal tenemos la frontera de conmutación, que aquí puede haber una zona deslizante y una zona de cruce. Entonces vamos a definir esas zonas deslizantes y las zonas de cruce como lo había dado anteriormente. Entonces, en este caso, vamos a decir que hay una zona deslizante si la proporción en este caso, si el campo vectorial F1, la segunda componente, en este caso va a estar representada por Q, la segunda componente de F1 tiene signo opuesto a la segunda componente de F2. Entonces aquí los vectores apuntan en direcciones opuestas y entonces en la resultante una solución que empiece en S1 va a deslizar por sigma S. Lo mismo si empieza en S2. Entonces aquí vamos a tener la zona deslizante. ¿Cómo definimos la zona deslizante?
la función que la había definido en la teoría como sigma minúscula, acá la voy a llamar L de W, debido a que sigma ya lo tengo en otro como un parámetro, entonces lo definimos acá como la función L, ¿no? Pero esa es la misma sigma minúscula que había definido en la teoría. Entonces, ¿quién es sigma minúscula para el modelo? Es este valor que está aquí. Y sigma a su vez, recuerden que es los L de W tales que son menores o iguales que 0. Y sigma sub C, los W en sigma tales que L es mayor que 0. En este caso acá, la zona de cruce, la segunda componente de F2 tiene el mismo signo de la segunda componente de F1. Por lo tanto, aquí los vectores apuntan en esta dirección hacia arriba y entonces una curva, una solución del sistema que empiece en S1, cuando llegue a sigma va a cruzar a la zona S2. Ahora vamos a calcular los puntos especiales sobre la zona de deslizamiento. Entonces empezamos. ¿Qué se encontró? No se encontró todos los puntos que les había comentado antes. Hemos encontrado un pseudoequilibrio. Los pseudoequilibrios, recuerden que son aquellos que están en la zona de deslizamiento y tales que la función g se anula. ¿Quién es la función g en nuestro caso? Esa función g está definida por esta operación. F1 es el lado derecho del sistema 1, del sistema sin control, y F2 es el lado derecho del sistema con control. ¿Y quién es esta lambda? Esta lambda es esta función que está aquí en términos de los parámetros, ¿no? De los parámetros y de la variable de estado P. Entonces, hallando el valor de P tal que esta función g se anule, entonces resulta que P es este valor en términos de los parámetros. Y Q, pues como debe estar en la zona de deslizamiento, Q debe ser igual a zeta. Entonces, esas son las componentes del pseudoequilibrio, que lo vamos a llamar SE. Ahora tenemos los puntos tangentes. Entonces, ¿cómo calculamos los puntos tangentes? Los puntos tangentes son aquellos que están en la zona de deslizamiento y tales que el producto punto entre el vector H y los campos vectoriales se anule, y de forma que no se anule en cada campo. Entonces, haciendo esa operatoria algebraica, se obtienen dos puntos tangentes. Primer punto tangente con componentes 1 sobre R0 y zeta. Y el segundo punto tangente, que es este valor. Noten que esto es positivo, entonces por lo tanto este punto tangente 2 está a la derecha del punto tangente 1. Y entonces aquí el punto tangente 1 y entre el punto tangente 1 y tangente 2 va a estar la zona de deslizamiento. Y para los valores menores a 1 sobre R0 está la zona de cruce. Y para los valores mayores a este valor está la zona de cruce. O sea que en el sistema vamos a tener dos zonas de cruce y una zona de deslizamiento en el centro. Ahora, necesito también, para complementar el análisis, los equilibrios en cada una de las partes suaves, es decir, de las zonas S1 y de la zona S2. En la zona S2, les recuerdo que es el modelo con control, donde U es diferente de 0. Entonces aquí se encontraron dos equilibrios, P11, Q11 y P12, Q12, los cuales son soluciones todo dependen de esta ecuación cuadrática, las soluciones para P, y Q están relacionadas en términos de P de esta forma. Entonces, en la zona S2 vamos a tener dos equilibrios, y del análisis de estabilidad que se hizo en la tesis, uno de ellos es estable y el otro se vuelve inestable dependiendo los valores de los parámetros que tenemos acá. Y sobre la zona S1 es el sistema sin control. Entonces el sistema sin control pues tiene dos equilibrios, los clásicos. El equilibrio S1, que es el equilibrio libre de la enfermedad, 1,0, y el equilibrio S2, que es el equilibrio endémico de la enfermedad.
1 sobre R0 y la componente en Q, que es este. Quiero resaltar que el equilibrio E sub 2, 1 sobre R0, la primera componente, es la misma que el tangente 1. El tangente 1 también tenía de primera componente 1 sobre R0 y la segunda componente era zeta porque estaba en la zona de deslizamiento. Entonces aquí el equilibrio E sub 2 y el tangente van a estar alineados de forma vertical en las simulaciones. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se analizó los resultados numéricos del modelo haciendo variar R0 y se encontraron dos bifurcaciones. Se encontraron los dos valores de bifurcación, alfa 1 y el valor alfa 2 en términos de R0, haciendo variar R0. R0 es el parámetro de bifurcación. Y entonces las bifurcaciones, he hecho estas figuras para explicarles cómo es la bifurcación. Primero que todo, recuerden que estoy tomando R0 mayor que 1. Entonces, si R0 es mayor que 1, pero es más pequeño que este valor alfa 1, que lo puedo calcular con los valores de los parámetros, entonces tengo un equilibrio, el equilibrio E sub 2 del sistema sin control es asintóticamente estable. Es decir que aquí he definido el umbral donde voy a establecer el control y si una solución está en S1, entonces se mantiene en S1, no va a ir a S2. Pero cuando R0 aumenta, el número reproductivo básico aumenta hasta el valor alfa 1, entonces este punto de equilibrio que está aquí, E sub 2, choca con el punto T1 y chocan en este punto S1 y entonces desaparece. Pero este equilibrio S1 se mantiene asintóticamente estable. Y cuando R0 sobrepasa el valor de bifurcación alfa 1, aparece un pseudoequilibrio sobre la zona de deslizamiento, el pseudoequilibrio que lo había definido antes. Y ese pseudoequilibrio es asintóticamente estable y entonces toda solución, por ejemplo, que empiece en la zona 2, entonces baja, cruza a la zona 1 y en la zona 1 se va hacia el pseudoequilibrio, desliza y llega al pseudoequilibrio. Lo mismo si está en la zona S1, sube hasta la zona S2 y llega al equilibrio, al pseudoequilibrio. Ahora, ¿qué pasa si R0 aumenta más? Aquí en este caso alfa 2 es más grande que alfa 1. Con cálculos algebraicos se puede demostrar esto, ¿no? Que alfa 2 es mayor que alfa 1. Entonces, si R0 aumenta, entonces miren que aquí tengo R0 mayor que alfa 1, pero R0 menor que alfa 2. Es el mismo gráfico. Este gráfico lo pasé acá. Pero ahora, si R0 lo aumento más hasta el valor de bifurcación alfa 2, entonces el pseudoequilibrio choca con el tangente 2 en este punto S2, que sigue siendo asintóticamente estable. Y cuando R0 aumenta alfa 2, entonces aquí aparece otro equilibrio, un equilibrio P del sistema con control. Y entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que cuando R0 sobrepase ese valor de bifurcación alfa 2, no va a haber forma de controlar la enfermedad, ¿sí? Porque toda condición inicial que tome va a llegar hasta acá y así aplique el control, se va a mantener en la zona 2, en la zona donde permanece la cantidad de personas infectadas por encima del umbral que había establecido como control, ¿no? No voy a poder eliminar la enfermedad del medio. Esa es la bifurcación que se encontró. Según las referencias bibliográficas, pues no encontramos una bifurcación en la literatura de esta forma. Nosotros la habíamos definido como una bifurcación de una colisión entre equilibrios y pseudoequilibrios. Les muestro ahora los resultados numéricos. Utilizando MATLAB, programamos las soluciones de ese sistema no suave, haciendo la conmutación sobre la zona de deslizamiento y de cruce,
utilizamos para resolverlos, los métodos de Runge-Kutta, y los condicionamos para este tipo de sistemas. Entonces aquí tenemos una simulación. Aquí está donde R0 es menor que el valor alfa 1 y es mayor que 1. Entonces aquí podemos mirar, este es el campo vectorial, este es nuestro conjunto omega, el conjunto de interés biológico, y habíamos tomado como condición inicial un valor por encima. Primero que todo había establecido zeta, el umbral donde voy a aplicar el control de 0.3. Es decir, si determino que la proporción de infectados es mayor al 30%, entonces aplico control. Y cuando está por debajo del 30%, dejo que corra el modelo normal. Entonces, cuando hago eso, el R0 es mayor que 1, hay enfermedad en el medio, entonces todas las soluciones, sin importar dónde tome la condición inicial, se van a ir al equilibrio E sub 2, que este equilibrio E sub 2 está por debajo del umbral que he establecido para el control, para aplicar control. Cuando R0 aumenta hasta el valor alfa 1, entonces se mira la bifurcación que teníamos, que les había mostrado en el gráfico anterior, ¿no? Entonces el punto E sub 2 choca con el punto tangente en el punto S1, y noten que por el campo vectorial a nivel global, sin importar dónde tome la condición inicial, el punto S1 es asintóticamente estable. Y cuando R0 aumenta el valor de alfa 1, pero es menor que alfa 2, entonces aparece el pseudoequilibrio. Entonces ahí aparece el pseudoequilibrio, y ese pseudoequilibrio es asintóticamente estable. Y cuando R0 aumenta el valor alfa 2, entonces el pseudoequilibrio choca con el punto tangente 2 en S2. Y cuando R0 aumenta a un valor mayor que alfa 2, entonces ahí aparece el equilibrio en el sistema que tengo arriba, que es este equilibrio P. En este caso creo que fue que logramos definir que era el punto P11Q11. En la presentación anterior del anterior seminario había mostrado sobre el ajuste del modelo sin control a unos datos reales que eran de la población de Medellín, en Colombia. Entonces, tomando esos resultados de ese ajuste, esta es la gráfica, por ejemplo, para el año 2010. Para quienes no miraron la presentación anterior, pues brevemente les comento que lo que se hizo fue tomar los datos en el año 2010, que fue donde se presentó la mayor cantidad de personas infectadas. Se normalizó esos datos en base a 1000 personas, es decir, para una lectura más rápida de los datos. Por ejemplo, este 0.18 lo que me está representando son 180 personas infectadas. Aquí tenemos las semanas epidemiológicas del año 2010. Cuando t vale 0 me representa la primera semana epidemiológica. Por ejemplo, este 5 me está representando la sexta semana epidemiológica. Entonces, utilizando el método de regresión por mínimos cuadrados no lineal, se logró ajustar las soluciones del modelo sin control a los datos reales. Y con eso se logró encontrar el valor de mu, el valor de teta y el valor de R0, que son los que tenemos nosotros en nuestro modelo no suave. Entonces, con esos valores se resolvió el sistema no suave y se muestra el resultado numérico con los datos reales. Entonces el resultado es este. Entonces se puede verificar, estos son los datos reales. Noten que al inicio es la misma curva del sistema suave, pero aquí en este caso hemos tomado zeta como 0.06. Es decir, si hay más de 60 personas infectadas,
entonces voy a aplicar un control. Entonces aquí esta no diferenciabilidad de la curva, este pico aquí, lo que me está indicando es el tiempo donde voy a empezar a ejecutar el control, que en este caso es a partir de la semana epidemiológica 10. Ahí voy a empezar a aplicar el control. Y el control es efectivo de tal forma que aquí hay un deslizamiento, es decir, que la cantidad de personas infectadas las mantengo en 60 personas, y por aquí hay un punto tangente. Entonces aquí está el punto tangente y en este caso queda en la zona 1, es decir, la enfermedad empieza a desaparecer ya sin establecer control. Eso para el caso del 2010. Aquí, ¿por qué razón empieza a decaer la cantidad de personas infectadas? Esa es por la dirección del campo vectorial. Miren acá, que acá también empieza a decaer la cantidad de personas infectadas. Entonces acá también, como ya estaba en la zona 1, entonces empieza a decaer la cantidad de personas infectadas. Se hizo lo mismo para el año 2016. Ese fue el ajuste a los datos reales y se estableció el control. Entonces, al aplicar el control, en este caso cambiamos el umbral donde voy a aplicar el control, en este caso es 0.1, que es equivalente a 100 personas infectadas. Entonces aquí noten que la solución es la misma también del sistema suave, pero cuando llega aquí, entonces aquí ya cambió al sistema con control. Y el control hace que disminuya la cantidad de personas infectadas. Acá vuelve a atravesar en este punto, como tienen la misma dirección, no se nota que hay una no diferenciabilidad de la curva, entonces sigue disminuyendo debido a la dirección del campo vectorial, repito. ¿Y aquí qué pasó? Esto no es una zona de deslizamiento, lo que implica aquí es que ya la solución entró asintóticamente al equilibrio E sub 2. Esta es la componente del equilibrio E sub 2. Si ustedes desean profundizar sobre esta parte, les reitero que pues yo estoy con toda la disponibilidad. Si alguno de los estudiantes o alguno de los profesores que me están escuchando quieren trabajar en esta parte en conjunto, pues podemos trabajar y explorar. Nosotros en la literatura estuvimos revisando pues hasta aproximadamente 3 meses atrás, 4 meses atrás, que fue donde hice la sustentación de la tesis doctoral, y solo se encontró en la parte biológica, a nivel de la parte de enfermedades infecciosas, solo encontramos un paper que hablaba sobre sistemas no suaves, y es el que está mostrado acá, que fue publicado en el 2017, que era un modelo suave por partes para el virus del VIH. No hemos encontrado más. Nosotros en este momento también se participó con esta ponencia en Polonia, y allá pues vamos a mirar la posibilidad de publicar en una revista de allá lo que les he mostrado, pero en la literatura pues no se ha encontrado, ¿no? Entonces con esto pues se deja como un tema de investigación, porque en la parte biológica hay muy pocos modelos y pues es como unas herramientas unas formas para controlar de una manera diferente, ¿no? Que es lo que establecen algunas entidades de salud. Esas son algunas referencias de los libros que me he basado para desarrollar esta parte. Este que está aquí es el artículo donde publicamos el modelo sin control, y ahí está toda la parte del análisis de estabilidad del modelo del primer modelo que les mostré. Muchas gracias a todos. Cualquier duda que tengan, pues en este momento se las puedo resolver, o me pueden escribir. En la parte inferior está mi correo electrónico.
Muchas gracias.